Y seguimos en el aire de Fingiendo Demencia, conociendo las realidades de América del Sur, las realidades de Latinoamérica, en este caso lo que ocurrió con las elecciones en Bolivia y varias sorpresas que hubo, que nos va a contar en un ratito. Sorpresas y no tanto. Bueno, en un ratito se lo preguntamos a Pablo Daniel Ovín, que ya está conectado con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos. Bien, bien, acá, todo tranquilo por suerte. Y te pregunto, ¿no? Porque pasó en Bolivia que el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira, fue el que dio la sorpresa. Y acá te pregunto si fue una sorpresa realmente en estas elecciones que ganó, que va a ir en balotaje con Jorge Quiroga. ¿Y qué pasó con el MAS, sobre todo? ¿Hay sorpresas o se esperaba un poco estos resultados? Sí, fue una sorpresa total porque el candidato Rodrigo Paz en las encuestas medía un 8 o 9% y estaba peleando el cuarto lugar de la tabla de posiciones y termina ganando la elección en primera vuelta. Va a tener que ir a un balotaje. Uh-huh. En Bolivia funciona igual que en Argentina, el balotaje, 40% más 10 de diferencia para ganar en primera vuelta. Ninguno llegó. Es interesante, me parece, para entender la elección en términos de nuestras miradas de Argentina, sí, hacer comparaciones, ¿no? Tenemos como figuras espejadas en lo que fueron las candidaturas. Los dos grandes candidatos a pasar al balotaje eran Tuto Quiroga, sí, que finalmente salió segundo en la elección con el 26% de los votos, que es directamente un Milei boliviano. Incluso lo cita a Milei. Habla de la motosierra, habla del recorte del gasto público directamente, de destruir el Estado. Uh-huh. Tuto Quiroga ya fue presidente de Bolivia en los años 2000, fue interino en el 2001-2002, completando un mandato de un presidente neoliberal llamado Hugo Banzer, uh-huh, que cayó justamente por las protestas y las puebladas del por entonces líder cocalero Evo Morales, uh-huh, que empezaba a hacerse notorio en la política desde ese reclamo. Bueno, Tuto Quiroga, igual Milei, pasó a la segunda vuelta de la elección en el segundo lugar. Y el que supuestamente iba a entrar a la segunda vuelta y finalmente no entra es Samuel Doria Medina, que es un empresario, una especie de Macri, para hacer la comparación. Uh-huh. Entonces Bolivia, el pueblo boliviano se iba a ver en una segunda vuelta en una elección entre un Milei y un Macri. No sé si te imaginás ese momento vos, Fer, en la Argentina. Sí, que un poco se esperaba, si voy a comparar el 2023 con lo fuerte que se mostraba Horacio Rodríguez Larreta o en las encuestas y cómo se veía en las calles, el crecimiento que estaba teniendo Milei y bueno, cómo venía un frente de todo bastante golpeado, con la economía pesándole en el hombro, que terminó, bueno, quedando afuera el que todos veían como candidato, metiendo un poco de sorpresa a Javier Milei, y el Frente de Todos haciendo una buena campaña en términos comparativos con la gestión que realizó, ¿no? Claro, puede ser, es buena, pero bueno, te completo las comparaciones. Sí. El que entra en vez de Macri o de Quiroga, o de Doria Medina, el empresario, sí, al balotaje finalmente es Rodrigo Paz, que sería una especie de Miguel Ángel Pichetto. Ah, bueno, acá buena comparación. Claro. Hombre de derecha, hombre conservador, pero hombre de Estado. Un tipo que fue alcalde de Tarija, de una de las regiones, uh-huh, que fue senador, que no habla de romper el Estado, sino de hacer que el Estado funcione mejor, habla de salud pública y de educación pública, no es un libertario a la Milei. Entonces cambió la ecuación. Ya lo que se suponía que iba a ser ante la debacle de la izquierda y la proscripción de Evo Morales, una elección en el balotaje entre la derecha y la ultraderecha, termina siendo una elección entre la ultraderecha a lo Milei con Tuto Quiroga y este personaje que apareció sorpresivamente sacando más de 20 puntos de diferencia con lo que decían las encuestas, y en el primer lugar Rodrigo Paz, que es un político, un hombre de Estado, un administrador de centro derecha, pero distinto a lo que iba a ser la opción final de Bolivia. Desde el otro lado le dicen casta, porque es hijo de un expresidente, Jaime Paz Zamora, es también parte de la clase política, no es un outsider,
ni un empresario, ni una figura de la tele. Entonces, bueno, lo califican como parte de esa famosa casta. Vemos cómo el discurso político en Bolivia está impregnado por el discurso político de Argentina, claramente. Sí, y acá te pregunto, siguiendo un poco las comparaciones, la elección 2023, Javier Milei, de uno de los partidos recibió un apoyo, que lo terminó dejando como presidente de la nación. Acá te pregunto si una de las fuerzas que quedó afuera de este balotaje va a acompañar a alguno de estos dos candidatos, si hay algún tipo de pronunciamiento. Y es muy probable, todavía no ocurrió, pero es muy probable que Doria Medina, alias Macri, sí, termina apoyando a Tuto Quiroga, alias Milei, pero también viendo cómo se pueden dar los repartos de los cargos en el Estado y las alianzas, también habría sintonía política entre Doria Medina, alias Macri, sí, y Paz Pereira, Rodrigo Paz, alias Pichetto, o Larreta, podría llegar a ser también Rodrigo Paz en términos políticos. Ahora nos queda fuera del análisis la izquierda, ¿no? ¿Qué pasó con la izquierda que gobernó 20 años y que no pudo en esta elección tener representación? Por un lado por términos de falta de apoyo popular y por el otro por la proyección de Evo Morales, que era el candidato, si se hubiera podido presentar, que encabezaba todas las encuestas con más del 40% y finalmente quedó proscripto de la elección por varias cosas. Parte por una denuncia judicial que se procesa en su contra por abuso de menores, muy grave, y por otro lado porque también el Tribunal Electoral le computa que no puede ser reelecto y le consideran su mandato interrumpido con el golpe de Estado del 2018-19 como una nueva reelección. Entonces, tanto en términos judiciales como electorales, no le permitieron participar y Evo llamó a abstenerse. Acá es interesante. ¿Y cuánto cuánto sacó la abstención en Bolivia? Rondó el voto nulo, porque la gente fue a votar, pero votó nulo, anuló, cerquita del 20% de los votos. Epa, buen número igual. Una votación importante que seguramente si Evo hubiera podido ser candidato iba a arrimarse más al 40% de voto positivo que al 20% de voto de negación o de boicot. Sí. Si sumamos a toda la izquierda, contando el voto nulo que pidió Evo, contando los votos del senador Andrónico Rodríguez, que fue por un partido alternativo, y contando el voto del oficialismo, del MAS, del candidato Castillo, que es un ministro del presidente Arce, todos peleados entre sí, ni Evo con Andrónico, ni Castillo con Evo, toda la izquierda dividida, hubieran sumado en esta elección poquito más del 30% y hubieran ido a segunda vuelta. Claro. Contando este esquema, ¿no? Pero si Evo hubiera sido el candidato, seguramente Evo tenía posibilidades de ir a segunda vuelta seguro y de ganar en primera vuelta también, si se daba lo que decían las encuestas, pero eso no pasó. Ahí te pregunto, Pablo, además de todos estos inconvenientes que ha tenido quizás también Arce para gobernar, esta interna a cielo abierto que vivió con Evo Morales, si no hay una cuestión de desgastamiento también de las figuras, si hay algo parecido también, siguiendo la comparación con acá en Argentina, ¿no? De esto de que las figuras son las mismas, que hace rato siempre vienen disputándose el poder de alguna forma, quién toma de alguna forma el poder que tiene el MAS y que ha construido a lo largo de todos estos años y que ha llevado a Bolivia y ha dejado la economía mucho mejor que a comparación de años anteriores, de hecho mucho mejor en niveles históricos. Digo, si en esa comparación es parecida a lo que se está viviendo en el peronismo también. Sí, probablemente el gobierno de Luis Arce, cuando fue ministro de Economía de Evo Morales en las gestiones anteriores, fue un milagro económico y sacó a millones de personas de la pobreza. En esta gestión de Arce como presidente, siendo supuestamente un genio de la economía desde el costado de la distribución y del progresismo, terminó chocando con inflación, con falta de dólares, con una crisis energética muy grande, siendo Bolivia un país con litio, con petróleo. Bueno, todo lo que había ganado Bolivia con la nacionalización de los hidrocarburos de Evo, lo perdió en esta gestión de Arce, que, bueno, Evo Morales lo acusa justamente de haber traicionado los paradigmas económicos del MAS, y por eso acusa de la derrota. Si te parece, lo escuchamos a Evo Morales, que habló inmediatamente después de la elección, y se adjudicó un éxito por el voto nulo, manteniendo su máximo antagonismo con su ex compañero de la izquierda
y no hablando de lo que va a ser un gobierno de derecha en Bolivia a partir del balotaje, ¿no? Como que mantiene como una rivalidad con los suyos, o con los que fueron los suyos, y no piensa en los que vienen, que para el pueblo boliviano realmente van a ser los verdaderos enemigos. Escuchemos a Evo. Vamos a escuchar entonces al expresidente de Bolivia, Evo Morales. El voto nulo ganó en toda Bolivia, compañeras y compañeros. Y saben, hace 2 semanas, exactamente domingo, hace 2 domingos, nos cerró la puerta, por instrucción del presidente, a que ningún partido nos habilite como candidato a presidente. Hace 2 semanas empezamos con la campaña del voto nulo. En 2 semanas el pueblo entendió perfectamente. Solo 2 semanas de campaña. Seguramente algunos compañeros dirigentes tuvieron problemas. ¿Por qué recién? ¿Por qué recién? Pero el pueblo tan consciente, el pueblo tan sabio. Este voto nulo es un voto castigo a la derecha vieja y a la nueva derecha. Felicidades, compañeros y compañeros, a ustedes y a toda Bolivia. Bueno, escuchábamos al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Me llama la atención la última frase, ¿no? Que dice, esto es un voto castigo a la derecha, pero justamente termina con 2 candidatos siendo a balotaje que vienen justamente de esta rama de la derecha, ¿o no? Sí, habla de un voto castigo a la vieja derecha, que serían estos candidatos que llegan al balotaje, y a la nueva derecha, refiriéndose a su ex ministro de Economía y actual presidente, Luis Arce, por el movimiento al socialismo, ¿no? Un líder del movimiento al socialismo calificado como dirigente de derecha por Evo Morales. Bueno, la división de la izquierda claramente le facilitó a la derecha la vuelta al poder, sea más suave con el candidato que comparamos con Pichetto o con Larreta, o sea más extrema con el candidato que comparamos con Milei. El neoliberalismo va a volver a Bolivia, y la pregunta para Evo sería si estratégicamente esto sirve, ¿no? Más allá de su interés personal, que se va a posicionar como el principal opositor, que seguramente va a tener un plafón político y un apoyo del pueblo, porque el voto nulo ganó en Cochabamba, el voto nulo ganó en varias regiones de Bolivia, marcando que Evo está fuerte y que tiene mucho apoyo de los campesinos, de los cocaleros y demás. Bueno, Evo va a ser el principal opositor y seguramente tendrá posibilidad de volver al gobierno si la derecha rompe todo, como seguramente lo va a romper, lo que ya venía bastante roto también, hay que decir. Pero ¿qué pasa con el pueblo, no? Si viene una motosierra a lo Milei y destruye la salud pública, la educación pública, se pierden fuentes de trabajo en Bolivia, y lo que hoy está mal termina estando mucho peor. Bueno, los intereses de los dirigentes por sobre los intereses del pueblo, de un lado y del otro. Sí, Pablo, queda un poco resolver qué pasa, ¿no? Porque además me parece lo que la postura que pueda tomar Doria Medina o el resto de los candidatos, hay que ver quién apoya o no, a quién llama a votar o no, si hay un llamado a votar, ¿no? En este caso, también me parece por los resultados que obtuvo y por la figura que sigue siendo, si Evo Morales en estos días también de alguna forma termina de posicionarse en este balotaje. Lo veo difícil, pero por lo menos podría ser clave en estas elecciones. Sí, lo va a hacer el miércoles. El miércoles Evo va a estar al frente de un congreso de las 7 federaciones del trópico, con los cocaleros en Cochabamba y los campesinos y los indígenas, y van a fijar una posición que va a ser no apoyar ni a Rodrigo Paz ni a Tuto Quiroga, sino fortalecer la campaña por el voto nulo, y que millones vayan a votar contra los 2 candidatos. Él dice, en 2 semanas nada más logramos más de 1 millón de votos nulos y ganar en muchas regiones, y que el voto nulo esté ahí peleando la punta de la tabla de posiciones. Bueno, en lo que queda hacia octubre, cuando va a ser la segunda vuelta, el voto nulo tiene que ganarle a los 2 candidatos de la derecha, y que el que asuma sin legitimidad para poder realizar cambios neoliberales en la política económica. Eso va a plantar Evo el miércoles, pero bueno, vamos a ver qué pasa también con el resto de las fuerzas. Bien, clarísimo, Pablo, como siempre, todo lo que pasó con las elecciones en Bolivia. Te esperamos la semana que viene. Lo mismo, un abrazo gigante y me quedo escuchándoles. Dale, muchas gracias. Ahí pasaba Pablo Daniel Ovín con la información de Latinoamérica, con la información en este caso de lo que ocurrió con las elecciones en Bolivia. Fingiendo demencia.